Bueno, muy buenas noches a todos. Esperamos que se encuentren bien. El día de hoy, mi compañero Kenneth, Ana y mi persona Genesis Rubio, les vamos a hablar sobre la ley electoral en cuestión de los artículos 202 hasta el 305. Asimismo, les vamos a hacer un análisis sobre esa ley electoral para que pues ustedes tengan lo que es una idea y puedan conocer lo que son o de lo que tratan lo que son estos artículos. Pero con esto vamos a dar una breve introducción, el cual tenemos que la Ley Electoral de Honduras promulga en el decreto número 35, 2021, el cual es fundamental para el funcionamiento de la democracia en el país. Regula todos los aspectos de los procesos electorales, desde la inscripción de candidatos hasta la proclamación de resultados. La importancia de esta ley radica en su capacidad para garantizar elecciones libres, justas y transparentes, lo que es esencial para la legitimidad del sistema democrático. En este, básicamente se hace lo que es un análisis en donde se centra dentro de los artículos 202 al 302, el cual abarcan las elecciones primarias, las regulaciones de campaña y propaganda electoral, el escrutinio y los resultados, así como las acciones administrativas y recursos disponibles para los actores políticos. Se busca proporcionar una comprensión clara de cómo estas regulaciones impactan el proceso electoral y la participación ciudadana. Entonces aquí sabemos que eso es fundamental y lo podemos ver y como lo menciona aquí y de donde parten lo que son estos artículos, habla sobre esa democracia que existe dentro del país, asimismo en los procesos electorales y lo hemos estado viendo y básicamente tener el mayor ejemplo como lo ha sido en las elecciones internas, el cual esto se ve bastante. Entonces es aquí donde nosotros podemos tomar partida y asimismo poder visualizarlo más adelante, como va a ser en noviembre con las elecciones generales, que pues deberían de seguirse lo que son estos artículos de la ley electoral para que pueda fundamentarse. Así que ahora vamos a pasar ya a lo que son los artículos que tenemos titulado como el proceso de elecciones primarias. Primero están los artículos del 202 al 211. Tenemos el primero, que es la declaratoria de elecciones primarias, que es el artículo 202, que habla acerca del Consejo Nacional Electoral, mayor conocido como el CNE, el cual es el encargado de declarar la realización de elecciones primarias, el cual esta declaratoria es crucial porque marca el inicio formal del proceso electoral interno de los partidos, permitiendo que estos seleccionen a sus candidatos para las elecciones generales. La transparencia en este proceso es vital para asegurar que los ciudadanos confíen en los candidatos que se presentarán. Sabemos que estamos bastante familiarizados con lo que es este contexto y tal vez ahorita a nosotros se nos haga bastante redundancia y tal vez con las exposiciones pasadas igual, pero sabemos que esto tiene bastante énfasis y pues tenemos que conocerlo a pesar de que tal vez nosotros ya lo sepamos. Asimismo, tenemos lo que es en el artículo 203, que habla acerca sobre los candidatos a cargos de elección popular. Los partidos políticos deben presentar fórmulas completas de candidatos a todos los niveles electivos, desde alcaldías hasta diputaciones. Esto asegura que los partidos tengan una representación adecuada y que los votantes tengan opciones claras en las elecciones generales. La inclusión de de todos los niveles, es fundamental para una representación democrática. Luego tenemos lo que son las condiciones de elegibilidad e inhabilidades, que está en el artículo 204 a lo que es el artículo 211. Aquí habla acerca de diferentes puntos que va dependiendo de cada artículo, como lo menciona en el primero, que son las condiciones de elegibilidad, que está en el artículo 204, el cual se establece lo que son los requisitos como la nacionalidad, la edad mínima y no inhabilitación por delitos graves, el cual esto es esencial para asegurar que los candidatos sean idóneos para ocupar lo que son estos cargos públicos. Luego está lo que son las inhabilidades, en lo que está en el artículo 205, que habla acerca que se especifican situaciones que pueden afectar la inscripción de candidatos como condenas por delitos que impliquen deshonestidad,
esto busca mantener la integridad del proceso electoral. Entonces sabemos que estos dos factores son fundamentales a la hora de pues, elegir a un candidato político, ya sea dependiendo del cargo, no importa, sino que estos son factores que siempre deben de ser tomados en cuenta, ya que tiene que ser transparente, asimismo, pues tiene que ser una persona que debería ser considerada como una persona que está limpia, en todo caso, a la hora de querer ejercer un cargo político, un cargo público en representación del pueblo. Es por ello que dentro de este artículo, dentro de la ley electoral, pues se habla sobre eso. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la revocación de inscripción, que está en el artículo 207, que regula las condiciones bajo las cuales se puede revocar la inscripción de un candidato, permitiendo que los partidos ajusten sus candidaturas según sea necesario. Luego tenemos lo que son las campañas internas, que está en el artículo 208, el cual establece que las campañas internas deben realizarse de manera transparente y respetuosa, promoviendo un ambiente electoral saludable. Luego tenemos el financiamiento de campañas en el artículo 209, que aborda el financiamiento de campañas internas, estableciendo límites y regulaciones para evitar el uso indebido de recursos. En la supervisión del CNE, que es el artículo 210, otorga al CNE la responsabilidad de supervisar las elecciones primarias, asegurando el cumplimiento de las normativas establecidas. Y luego están los resultados de las elecciones primarias, que está en el artículo 211, el cual establece que el CNE debe publicar los resultados de las elecciones primarias de manera oportuna y transparente, lo que es fundamental para la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral. Sabemos que estos puntos al final de todo son muy importantes y sabemos que tenemos que tomarlos en cuenta o deben ser tomados en cuenta. En ese tiempo pues los vemos bastante arraigados. Digamos, en las campañas internas sabemos que a la hora de realizar lo que son estas campañas y asimismo con el financiamiento, aquí es donde muchos políticos pues, tienen que tener pues un sumo cuidado, ya que es aquí donde se empiezan a ver ese tipo de problemáticas, ya que es donde los políticos empiezan a dar pie, si van a ser transparentes desde el momento, desde el inicio hasta la hora de ya lanzarse como candidatos, ya tener una campaña financiada. Entonces es aquí donde ya se empiezan a ver este tipo de desorganización que existe y también porque buscan ese poder, no importando muchísimos factores que obviamente están siendo factores para violar lo que es esto. Entonces, en este caso vemos también cómo se habla de esa supervisión del CNE. Sabemos que el CNE, pues, es el factor más importante dentro, o un órgano bastante importante dentro de nuestro país, ya que, pues, tiene que regular todo esto. Pero viendo el problema que pasó con las elecciones primarias, pues sabemos que muchas veces es difícil creer en este tipo de organizaciones o este tipo de cosas, ya que ya existe lo que es este tipo de problemas. Entonces, si ya hubo un problema con una cantidad menor, entonces la gente ya empieza a hacer su tipo de análisis. ¿Cómo va a ser la situación cuando sean las elecciones generales y en este caso, qué tipo de medidas, qué tipo de supervisión se va a hacer? El cual deja a muchos analistas y a muchas personas pensando, porque pues esto va a ser algo muchísimo más grande y es aquí donde vamos a ver cómo muchas veces la política es sucia. Entonces, muchos de estos factores que deben de ser cumplidos al pie de la letra, lastimosamente no lo son, pues por muchos factores que diferentes candidatos políticos pues buscan, ¿verdad? Sesgar lo que es esto y asimismo pues buscar su propio interés y pues poder llegar al poder, no importando muchísimos aspectos pues que deben de acatar, que lastimosamente pues ellos sobrepasan. Así que eso sería pues una breve explicación sobre esto. En la siguiente diapositiva tenemos titulado como regulaciones de campaña y propaganda electoral. Aquí se les va a hablar sobre los artículos 215 y el 217,
Pero en este caso, yo solo voy a tocar el primero que habla acerca de las actividades políticas de los partidos. En este caso, este está en el artículo 215, como ya antes mencionaba, y pues aquí se permite a los partidos realizar actividades políticas en todo momento, siempre que no alteren el orden público. Esto fomenta la participación activa de los partidos en la vida democrática y permite que los ciudadanos se informen sobre las propuestas de los candidatos. Pues sabemos que esto es sumamente importante y cómo esto pues no debe de alterar lo que son muchísimos factores y asimismo que se pueda llevar de una buena forma para que pues exista ese pues orden democrático y asimismo pues no tenga pues ningún problema y así no alterar lo que son este tipo de factores hablando en el orden público. Así que los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. Ahora yo les hablaré un poco sobre la campaña electoral y las prohibiciones que ésta lleva según la ley electoral. La campaña electoral en el artículo 216 define las actividades que constituyen la campaña electoral y establece que éstas deben ser realizadas de manera ética y respetuosa. El Congreso Nacional Electoral, el CNE por sus siglas, tiene la responsabilidad de monitorear y regular estas actividades para garantizar el cumplimiento de la ley. Eh, las prohibiciones. Se establece prohibiciones específicas en la propaganda electoral como el uso de recursos públicos o la difusión de información falsa. Estas prohibiciones son esenciales para mantener la equidad en el proceso electoral y asegurar que los votantes reciban información veraz. Como bien sabido, tenemos un déficit en lo que son las prohibiciones que debe llevar una campaña política. Un ejemplo que se ve en nuestros días es la propaganda en centros públicos. Si bien sabemos si es permitido según la ley, sin embargo, hasta cierto tiempo, que es bien conocido como el silencio político, que es una semana antes de las elecciones primarias o generales, muchos políticos no lo cumplen. Hoy en día con las redes sociales, estos pues tienen más disponibilidad para ejecutar sus propagandas, ¿verdad? Puede ser de manera indirecta según ellos, sin embargo, siempre es como un tipo de doble moral, pues porque están corrompiendo la ley sabiendo que es, valga la redundancia, ilegal. Eh, Periodo de campaña y regulaciones. En el artículo 18 señala que este establece un marco temporal para la realización de la campaña electoral, prohibiendo cualquier actividad de este tipo fuera de los plazos establecidos. Esto busca evitar la saturación de información y asegurar que los votantes reciban mensajes claros y concisos en el momento adecuado. Espacios públicos para la propaganda. Regula el uso de espacios públicos para la propaganda electoral, estableciendo que los partidos deben solicitar permiso y respetar las normas locales. La regulación del uso de espacios públicos es esencial para garantizar que la propaganda no afecte al orden público ni la estética de las ciudades. Financiamiento de la propaganda electoral. Aborda el financiamiento de la propaganda electoral, estableciendo límites y regulaciones para el uso indebido de recursos. Monitoreo de la propaganda electoral. Otorga al CNE la responsabilidad de monitorear la propaganda electoral, asegurando que se cumplan todas las normativas establecidas. La supervisión efectiva es crucial para garantizar la legitimidad del proceso y la confianza de los ciudadanos en los resultados. Sanciones por infracciones. Establece un régimen de sanciones para los partidos por partidos y candidatos que incumplen las regulaciones de campaña y propaganda. Las sanciones pueden incluir multas económicas y, en casos más graves, la inhabilitación para participar en futuras elecciones. Esto es fundamental para disuadir comportamientos indebidos y asegurar el cumplimiento de la ley. Prohibiciones específicas en la propaganda electoral. Detalla prohibiciones específicas en la propaganda electoral como el uso de recursos públicos para fines de campaña, la difusión de información falsa o engañosa y la realización de actos que pueden alterar el orden público. Estas regulaciones son esenciales para mantener la integridad del proceso electoral. Publicidad en medios de comunicación. Regula la publicidad electoral en medios de comunicación, estableciendo que los partidos deben pagar tarifas justas y equitativas para, para la difusión de los mensajes. Además, se prohíbe la discriminación en el acceso a medios de comunicación, asegurando que todos no sé,
que todos los candidatos tengan la misma oportunidad de llegar a los votantes. Por último, el escrutinio y resultados electorales. Proceso de escrutinio. Establece que el escrutinio de los votos debe ser un proceso público, permitiendo la observación de ciudadanos y representantes de los partidos. La transparencia en el proceso de escrutinio es fundamental para garantizar la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales. Procedimiento de escrutinio. Detalla el procedimiento que debe seguirse durante el escrutinio, incluyendo la apertura de las urnas y el conteo de votos. Se establece que el escrutinio debe realizarse de manera ordenada y transparente, con la presencia de observadores y representantes de los partidos. Resultados preliminares. Establece que el CNE debe publicar resultados preliminares de manera oportuna, lo que permite a la ciudadanía tener acceso a información actualizada sobre el desarrollo del proceso electoral. La divulgación de resultados preliminares es fundamental para mantener la transparencia y la confianza en el proceso. Mm, Ahora tenemos el escrutinio de resultados electorales desde el artículo 166 al 283. De igual manera, el resultado final desde el artículo 169 establece un plazo para la publicación de los resultados finales que debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la celebración de las elecciones. Esta disposición asegura que los resultados sean comunicados de manera rápida y efectiva a la ciudadanía. Impugnaciones de resultados, artículo 170, regula el proceso de impugnación de resultados, permitiendo que los partidos y candidatos presenten recursos en casos de discrepancia. La posibilidad de impugnación es esencial para mantener la integridad del proceso electoral y permitir que se tomen medidas correctivas en caso de irregularidades. Recuento de votos, artículo 171. Establecen las condiciones bajo las cuales se puede solicitar un recuento de votos. Esto incluye situaciones en las que la diferencia entre los candidatos es mínima o cuando se presenten irregularidades en el proceso de escrutinio. La posibilidad de recuento es fundamental para asegurar la precisión y la justicia en el escrutinio electoral. Observación electoral, artículo 272. Otorga a los ciudadanos y organizaciones la posibilidad de observar el proceso electoral, incluyendo el escrutinio. La observación electoral es un mecanismo clave para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso. Declaratoria de elecciones generales, artículo 173. Establece que el Consejo Nacional Electoral debe declarar la realización de elecciones generales, lo que marca el inicio formal del proceso electoral. Esta declaratoria es fundamental para asegurar que todos los actores involucrados estén informados y preparados para el proceso electoral. Acciones administrativas y recursos. De aquí parte el artículo 193 al 302. La legitimidad del proceso, la legitimación procesal, artículo 293. Establece que cualquier ciudadano con interés legítimo puede presentar denuncias o acciones contra las decisiones de los organismos electorales. Esto garantiza que la ciudadanía tenga voz en el proceso electoral y pueda cuestionar decisiones que considere injustas. Recursos administrativos, artículo 194. Regula los recursos administrativos que pueden interponerse ante el CNE, permitiendo que los partidos y candidatos impugnen decisiones que consideren erróneas. La existencia de recursos administrativos es fundamental para asegurar que se respeten los derechos de los actores políticos. Procedimiento de recursos, artículo 295, detalla el procedimiento que debe seguirse para interponer recursos administrativos, estableciendo plazos y requisitos específicos. La claridad en el procedimiento es esencial para garantizar que todos los actores tengan la oportunidad de presentar sus recursos de manera efectiva. Resoluciones de nulidades. El artículo 199 establece que el CNE debe resolver las acciones de nulidad en un plazo determinado, asegurando que las decisiones sean comunicadas de manera oportuna. La celeridad en la resolución de nulidades es fundamental para mantener la confianza en el proceso electoral. Recursos judiciales, artículo 300, regula los recursos judiciales que pueden interponerse contra las decisiones del CNE, permitiendo que los actores políticos busquen la protección de sus derechos ante el Poder Judicial.
La existencia de recursos judiciales es fundamental para asegurar que se respeten los derechos de los actores políticos. Plazos para recursos judiciales 301. Establece plazos específicos para la interposición de recursos judiciales, asegurando que los actores políticos tengan la oportunidad de presentar sus recursos de manera efectiva. La claridad en los plazos es esencial para garantizar que se respeten los derechos de los actores políticos. Efectos de decisiones judiciales, artículo 302. Establece que las decisiones judiciales deben ser acatadas por el CNE y los actores políticos, asegurando que se respeten los derechos de los ciudadanos y se mantenga la integridad del proceso electoral. La obligatoriedad de atacar las decisiones judiciales es fundamental para garantizar la estabilidad y la legitimidad del sistema electoral. Tenemos, para finalizar, la importancia de la regulación electoral, la transparencia y la equidad. La regulación electoral asegura un proceso justo y equitativo, fundamental para la legitimidad de la democracia. La transparencia en cada etapa del proceso electoral fomenta la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Participación ciudadana fomenta la implicación de los ciudadanos en el proceso electoral, permitiendo que se expresen y participen activamente en la toma de decisiones. La participación es esencial para fomentar la democracia y garantizar que las voces de todos los sectores de la sociedad sean escuchadas. Confianza en las instituciones. Fortalece la legitimidad del sistema democrático, lo que es esencial para la estabilidad política y social del país. La confianza en las instituciones electorales es crucial para la paz social y el desarrollo democrático. Para concluir, tenemos que el marco normativo integral de los artículos analizados establece un sistema robusto para regular las elecciones en Honduras, asegurando que se respeten los derechos de los ciudadanos y se mantenga la integridad del proceso electoral. Este marco normativo es fundamental para la consolidación de la democracia en el país. Fortalecimiento de la democracia. La implementación efectiva de estas normas es crucial para la confianza ciudadana y se establece la política en un sistema electoral bien regulado. Contribuye a la paz social y al desarrollo sostenible. Relevancia del estudio. Comprender estos artículos es fundamental para cualquier análisis sobre la democracia y el proceso electoral en Honduras, así como para la formación de futuros líderes y ciudadanos informados. La educación cívica es clave para el fortalecimiento de la democracia. Muchas gracias.